conflicto que muchas veces, bueno, a mí me gusta decir que es una invasión de Rusia a Ucrania, pero nos va a decir Alfonsina de qué se trata realmente, porque hay un conflicto detrás que nosotros no conocemos, porque estamos muy lejos, porque se hace a veces incomprensible cómo dos pueblos tan cercanos llegan a tener esta disputa. ¿Qué tal, Alfonsina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias por invitarme. No, gracias por venir. Bueno, un poco ponernos en situación de cómo empieza esto, de dónde viene, y después lo que te decía, ¿no? La situación de Argentina. ¿Por qué tanto problema nos hacemos de algo tan lejano? Bueno, mira, lo que afecta a Argentina en verdad afecta a todo el mundo. Ucrania es productora de materias primas y esto está impactando, o sea, el hecho de que comience la guerra, los embargos, las sanciones a Rusia y todo la problemática que tiene Ucrania hace que se interfiere el comercio, las importaciones, las exportaciones, y bueno, eso impactó en el precio de mucha materia prima, eso directamente hacia Argentina, ¿no? Por eso el aumento del precio del pan, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el conflicto tiene un trasfondo mayor, sino lo que se está discutiendo es cuáles van a ser las reglas que van a manejar el mundo a partir de ahora, ¿no? Porque este conflicto es como que nos trae como a 50, 60 años atrás, porque se pensaba que ya conflictos entre estados entre sí, o sea, conflictos clásicos, casi que son de la época de antes de la Segunda Guerra Mundial o con la Segunda Guerra Mundial, ya parecía que no iban a sucederse. Y lo que vos decís, yo un poco no concuerdo en qué sentido. No sé si está tan lejano, yo creo que es al revés. Justamente el conflicto en Ucrania es justamente en el centro del mundo. Estamos todos observando qué pasa en Ucrania, porque por ahí hay otros conflictos entre estados, como por ejemplo entre Arabia Saudita y Yemen, o los conflictos entre Siria e Israel, y eso sí, como que nos queda más lejos aún. Y como que está impactando más y está mucho más mediatizado. Por supuesto que es grave, una invasión del territorio por parte de un estado hacia otro estado es una cuestión que parecía que se había saldado o que los estados se habían puesto de acuerdo en el marco del sistema internacional creado posteriormente a la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas, como que eso había estado saldado, que no está aceptado, ¿no? Pero el conflicto con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, ya empezó en el 2014, o por lo menos lo más reciente. Hay muchos rusos viviendo en territorio ucraniano. Como todos sabemos, Ucrania es una ex república que formaba parte de la ex Unión Soviética. Y eso quedó, bueno, la Ucrania se conforma como Estado independiente o recupera su independencia a partir de que se desintegra la Unión Soviética, pero como vos decís, los pueblos, hay ucranianos viviendo en Rusia, muchos rusos viviendo en Ucrania, y el conflicto se desata ¿por qué? Porque es una cuestión más que todo de seguridad propia de Rusia, donde comienza a haber peligrada su seguridad, digamos, al momento de que cambia el gobierno en Ucrania en el 2014. ¿Por qué es tan importante para Rusia tener un territorio como el de Ucrania y no cualquier otro territorio que a lo mejor podría ser más tentador quizás, ¿no? No, porque justamente Ucrania sería como el patio trasero de Rusia. Es el paso a Europa. Claro, es su frontera, y es su zona de influencia. A pesar de que se desintegra la Unión Soviética y se conforma la Federación Rusa y se independizan Bielorrusia, Ucrania, etcétera, etcétera, no deja de ser toda la zona de influencia de Rusia. ¿Y qué pasó? Rusia se sintió amenazada cuando el actual gobierno ucraniano se disponía a ingresar a la OTAN, que es una alianza defensiva militar también nacida con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, esto llevó a que Rusia finalmente decidiera invadir el territorio ucraniano. Pero bueno, en el medio de esto fue el conflicto que te digo en el 2014, que hizo que esa región que está bien, que es la llamada del Donbass, que es, o sea, lo lindante con Rusia, que donde se conformaron dos repúblicas, estos rusos viviendo en esa zona se independizan, se declaran independientes, Lugansk y Donetsk, y bueno, pero son parte del territorio ucraniano. A todo esto ya Rusia se anexiona Crimea, que es la isla de Crimea, que era territorio ucraniano. O sea que ya el conflicto no es de ahora, la invasión ya viene desde el 2014. Ahora es como que se desata un conflicto mayor,
porque se comienzan a intervenir otros estados, el peligro de que Ucrania forme parte de la OTAN, ya eso era una cuestión, una línea que no se tenía que pasar, y que Putin lo venía avisando esto, ¿no? Venía hablándolo con los demás líderes internacionales. Y yo creo que de fondo hay un problema que es la falta de gobernanza global. O sea, los liderazgos están como muy desprestigiados. Yo me acuerdo, por ejemplo, de charlas entre Merkel y Putin, cuando estaba Merkel de canciller en Alemania, y que esto no hubiese pasado, me parece, estando Merkel al frente de claro. Sí, sí. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se la criticaba a Merkel por tener charlas con Putin. O sea, por tener relaciones bilaterales. De hecho, se estaba haciendo el gasoducto, se había aprobado, porque no nos olvidemos que Rusia provee todo gas a toda Europa, que no hay alternativa a esto. Salieron a buscarla ahora a las apuradas, pero no hay alternativa. Rusia es la principal productora de gas a nivel mundial. Y muchas veces se la criticaba, por ejemplo, a Merkel por el diálogo que tenía con Putin. Pero lo contenía. Lo contenía, claro. Entonces, ¿qué estuvo pasando en todo este tiempo? Realmente se lo empezó a aislar cada vez más a Rusia, a aislarla. No estoy justificando la invasión, pero digo que hay una responsabilidad de los grandes líderes mundiales, o por lo menos de las potencias de países que tienen más peso y mayor decisión en ciertos ámbitos, por ejemplo en las Naciones Unidas, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y que tienen mayor capacidad de decisión a nivel internacional, y que han subestimado la decisión de Putin de finalmente invadir Ucrania. ¿Por qué no se mete directamente en el conflicto Estados Unidos? Si lo hace por afuera. Sí se mete, porque por ejemplo estuvo avisando, Rusia va a invadir, pero por otro lado no se generaron o no propició un espacio de diálogo. Si lo que se solicitaba por parte de Rusia era justamente de que como que no pisen su zona de influencia, digamos, que no interfieran tanto en su zona de influencia. Vos fíjate que además Ucrania no ingresó a la OTAN. O sea que igualmente no la están apoyando con armamento, no hay apoyo, sino lo que están haciendo es venderle armas a Ucrania. O sea que Ucrania va a estar destruida, no sabemos cómo va a terminar esto, ¿no? Ahora se replegó un poco Rusia, se mantiene en las zonas que puede controlar, porque también para Rusia la decisión que tomó el presidente ruso tiene un desgaste también, ya van casi 40 días de conflicto, y todo es un desgaste. O sea que es toda principalmente pérdida de vidas humanas, eso más allá del análisis geopolítico que podamos hacer, es lo principal. Y que se puede evitar. A ver, estamos discutiendo ahora cómo frenamos algo, o qué hacemos con los refugiados, cómo llevamos ayuda alimentaria, qué pasa, que cómo impacta todo esto en los precios internacionales, afecta a todo el mundo, afecta al sistema financiero, afecta a las exportaciones, las importaciones, pero estamos actuando posterior a que pase lo que pasó. Yo creo que esto se podía haber evitado. Faltó diplomacia, faltó diálogo. Entonces, de fondo, lo que se discute es en qué se asienta el orden internacional. O sea, se asienta en una paz que va a ser una cuestión de intereses, de equilibrios de poderes, o realmente creemos en la paz. Yo creo que eso es lo que está faltando, ¿no? Sí, sí. Un orden donde pareciera que no se creyó. El liderazgo de Biden, que es tibio, es muy tibio. Lo comparan, acá dicen el de la rúa americano, dicen, ¿no? Yo creo que con mayor diálogo se podrían lograr otras cosas, pero no se generan esos espacios de diálogo. Es como, no te estoy diciendo que se llevó a Rusia a que lo haga, no, es responsabilidad de Rusia. La guerra es ilegal, la invasión es ilegal, todo lo que se anexione, si es que se llega a anexionar, como de hecho se anexionó Crimea en el 2014, y eso es ilegal, no se puede reconocer hoy desde el derecho internacional o desde las normas internacionales, no se puede reconocer un territorio que se haya anexado a través de la fuerza. Pero muchas veces las normas no se respetan, obviamente, pero se puede evitar todo eso. Yo creo que no hay voluntad política, y que a través de las sanciones, porque la Unión Europea implementó sanciones, Estados Unidos implementa sanciones, a la vez le proveen de armas a Ucrania, no creo que esa sea la salida, no creo que esa sea la forma de crear una nueva gobernanza global. Bueno, largo, Alfonsina? Es largo, pero... Es largo, sí, y nos va a llevar algún tiempito más. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.